si la llevas a bailar. En la vida, como en el baile deportivo, cada paso cuenta. Bienvenidos a nuestro espacio. Soy Cristina Monleón. Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Hoy entrevistamos a Joaquín Jovani. Él es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, está estudiando último curso de fisioterapia y está trabajando actualmente como entrenador y redactador. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Cristina. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues nada, presentarte y decir que hoy el tema que vamos a tratar con Joaquín es movilidad, flexibilidad y estiramientos. La primera parte pues hablaremos un poquito de estos términos y cómo se entrena, y después Joaquín nos aportará un poco de luz acerca de cómo podemos aplicar todo esto al baile deportivo, a diferentes tipos de especialidades dentro de él, bien sea latinos y estándar, breaking, fit kick, twirling, y después intentaremos sacarle algunos consejos para entrenadores y entrenadoras y para bailarines y bailarinas. Bueno, Joaquín, aparte de la presentación que te he hecho, ¿querrías decirnos un poquito cuál ha sido tu experiencia deportiva y en qué estás trabajando actualmente? Bueno, pues yo provengo de las artes marciales, del taekwondo, es lo que siempre he practicado en mi club y por lo que empecé un poco la carrera, pero debido a circunstancias al final derivé trabajando al final con gente con lesiones, sobre todo y deportistas, que es a lo que me dedico hoy en día, ¿no? El mundo del entrenamiento, preparación física y readaptación, más que tecnificaciones y de artes marciales. Y bueno, debido también a mi modalidad deportiva, siempre nos contaban estas preguntas del tema de la flexibilidad, movilidad, porque tanto en baile como en todas las artes marciales siempre está muy presente, ¿no? Estos temas. Siempre me ha generado mucha curiosidad. Sí, más ahora que por redes sociales estamos viendo que hay debates, líneas de trabajo no contrarias, pero sí complementarias. Y bueno, hoy en día existe un gran debate y cada entrenador pues al final utiliza unos recursos o herramientas de los que dispone y de los que controla al final, ¿no? Sí, está surgiendo las vertientes un poco más, digamos, nuevas. Algunos la llevan un poco más radical, otros intentan moverse en escala de grises, pero bueno, está bien eso que se pueda evolucionar al final, que no nos estanquemos en lo de siempre. Vale, pues nada, en primer lugar me gustaría, Joaquín, que nos dieras un poco de luz, que nos explicaras un poco desde tu punto de vista, de una forma técnica, pero también que la gente lo entienda, ¿no? ¿Qué es para ti o qué diferencia hay entre estiramiento, flexibilidad, movilidad, rango de movimiento? Bueno, que nos dieras un poco de luz a toda esta terminología. Vale, a ver, si nos ponemos a buscar, podemos encontrar diferentes formas de nombrarlo, ¿vale? Y diferentes clasificaciones, definiciones. Yo después de buscar y preguntar a compañeros que se dedican a lo mismo y que tenían mismas dudas, al final siempre me gusta ser pragmático, ¿vale? Porque al final yo siempre digo que el conocimiento que tenemos de la ciencia es para sacar resultados y resolver problemas con las personas. Entonces, a mí la forma más práctica que me ha resultado para organizar las ideas es hablar de rangos de movimiento, ¿vale? Entonces hablaríamos por una parte del rango de movimiento pasivo, lo que comúnmente puede denominarse flexibilidad, y por otra parte del rango de movimiento activo, lo que comúnmente puede denominarse movilidad o flexibilidad activa. Entonces la principal diferencia entre estos dos es que en el rango de movimiento activo se genera una fuerza interna, es decir, se genera una contracción, hay un control voluntario del movimiento y pueden intervenir fuerzas externas o no, ¿vale? Pero siempre va a haber una fuerza interna, es decir, un control propio del individuo, del movimiento, y en el rango pasivo la flexibilidad no tiene por qué haber, es decir, no hay una fuerza interna, una contracción, y lo que interviene para que se realice ese movimiento es una fuerza externa. Fuerza externa no quiere decir que siempre sea externa al cuerpo. Si yo estoy haciendo un rango pasivo de flexión de cadera, puedo tirar de mí con las manos o con una goma. Entonces, esa es la clasificación que más útil me sirve. Y luego, cuanto a estiramientos, pues bueno, también hay quien diferencia entre estiramientos y movilidad, o hay quien diferencia, por ejemplo, entre estiramientos estáticos o pasivos, ¿bien? Es decir, donde no intervienen fuerzas internas, no hay control voluntario del movimiento ni gestión de fuerzas, y estiramientos dinámicos o activos, donde sí que existe
esta generación de fuerza interna y este control del movimiento. Entonces, de forma general, esto es lo que más a mí me ayuda a aclararme. ¿Vale? Para ti, ¿de qué depende la movilidad? ¿Cuáles son los factores que pueden limitar la movilidad? Bueno, los que casi todos conocemos, al final hay unos topes estructurales, ¿vale? Es decir, si mi articulación tiene un tope óseo y da hasta ahí, pues da hasta ahí. Luego pueden haber diferentes tipos de restricciones, bien. Los más típicos que realmente nosotros como entrenadores podamos, digamos, valorar van a ser la tolerancia al estiramiento de la musculatura antagonista, bien. Por otra parte, la falta de fuerza de la musculatura agonista a final de rango y, por otra parte, bueno, ya hemos comentado estos topes estructurales, porque hay otros tipos de valoraciones que pueden indicar que, bueno, hay un tope por cápsula articular y tal, pero eso realmente nosotros, lo que es bueno, hablo en clínica o hablo en el día a día, sin la ayuda de un fisio es difícil de determinarlo, entonces nosotros básicamente nos quedaríamos ahí, ¿bien? En esos topes. Luego, puede estar mediada por muchas más cosas, por ejemplo, por la fatiga misma. Una persona que está fatigada, su cuerpo para protegerle va a disminuir sus grados de libertad y va a disminuir la movilidad articular, simplemente. Respecto a la práctica deportiva y los rangos de movimiento, para que la gente vaya un poco, ¿no?, entrelazando lo teórico con lo práctico, muchas veces pues, deportistas pues, de twirling, de fit kit, que necesitan grandes rangos de movimiento, gran flexibilidad, elasticidad, etcétera, igual que en baile deportivo respecto a latinos y estándar. ¿Tú a ellos qué tipo de estiramiento o qué tipo de trabajo le propondrías para ganar movilidad? Porque, claro, difieren, unos necesitan esos rangos de movimiento en estático más prolongados y otros son movimientos un poquito más explosivos, más dinámicos. Bueno, ¿qué les dirías tú respecto a esto, sobre estrategias? Pues bueno, al final lo que tenemos que tener en cuenta es saber qué demandas tenemos en cada caso del deporte. Entonces, en todas estas modalidades hay varios denominadores comunes, ¿bien? Sí que habrán acciones donde requerirán de un rango de movimiento pasivo bastante elevado, ¿vale? Y sobre todo van a requerir de un rango de movimiento activo, es decir, que donde puedan llegar con su articulación tengan un control, porque que nosotros sepamos, la propia competición no es de realizar acciones pasivas y ya está, sino el baile se caracteriza por ser algo dinámico, en el cual, pues bueno, sí que intervienen grandes rangos de movimiento, pero muchas veces no estamos todo el rato sujetando la pierna. Nosotros, con nuestro propio cuerpo, tenemos que dominar y controlar el movimiento que hacemos. Entonces, esto nos lleva a que vamos a necesitar tanto de un gran rango pasivo como de un gran rango activo. Y dentro del rango activo, no simplemente llegar a la zona que quiero, porque si algo se define el baile es que necesita un gran control corporal. Y para tener un gran control corporal necesitamos tener un gran control de todo el rango de movimiento donde se efectúa la técnica. Y esto pasa sí o sí por el control y la gestión de las fuerzas que se aplican en ese rango para la técnica en cuestión. Entonces, tienen que tener claro que necesitan las dos. Una vez tenemos ya determinado qué es lo que necesitamos, vamos a ver qué herramientas nos dan qué cosa. Y tenemos que saber si aplicamos una técnica, le estamos pidiendo un objetivo, si realmente nos lo puedo dar o no, o si es la mejor o no. Entonces, partiendo de aquí, lo más clásico en estas modalidades es realizar estiramientos pasivos, ¿vale? Los que no tenemos una fuerza interna, es decir, no hay contracción, no hay un control voluntario, mantenidos en el tiempo, ¿vale? Con la finalidad de aumentar el rango de movimiento pasivo, es lo que casi siempre se ha utilizado. Es una opción, pero tenemos que tener en cuenta que con estiramientos o movilidad, lo que sería activo, también podemos conseguir una mejora del rango pasivo a la vez que de la del rango activo. Que esto mucha gente no lo tiene en cuenta. Piensa que únicamente vamos a mejorar el rango activo y hemos visto en investigaciones, justamente también en bailarines, que no es así. Entonces, posiblemente si hay una acción que sea de un rango de movimiento muy extremo, pues sí que tendremos que incluir como estrategia posible algún estiramiento estático, ¿vale? Y
tendrá que preponderar siempre ese estiramiento estático de luego un control del rango que hemos ganado con la parte activa. Entonces se pueden hacer ambas cosas, o hacer los estáticos y luego aplicar los dinámicos, o directamente, como me suele gustar más a mí, ser eficiente y empezar con los activos, ver todo lo que podemos ganar, y si luego vemos que necesitamos algo más, pues vamos. Una cosa que sí que me gustaría puntualizarles es, por ejemplo, en el hecho de los estiramientos estáticos, siempre ahora hablamos de un contexto que quiero mejorar una técnica, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un entrenamiento aislado para ganar esa técnica, no estamos hablando ni de calentamiento ni de nada. Los estiramientos estáticos, algo que está muy instaurado en baile y en artes marciales, el tema de tiene que doler, tiene que molestar, ¿no? Tiene que ser un disconfort fuerte. Pues bueno, se han visto que con estiramientos estáticos de un disconfort 2-3/10, es decir, muy llevable, se gana lo mismo que con un disconfort de 8/10. Entonces, no suframos de forma innecesaria ni nos juguemos el tipo de forma innecesaria. Yo creo que pasa un poquito lo mismo en bailarines que en artes marciales en general, y es que venimos, ¿no?, de un pasado en el que cuanto más sufrimos, o la tolerancia parece que del bailarín es muy alta, ¿no?, del dolor. Entonces todo lo aguantamos y cuanto más dolor es como mejor, ¿no? Como más sacrificio estamos haciendo, y es una cosa que quizá hay que cambiar de chip. Respecto a los estiramientos, Joaquín, hay literatura que nos hablan de estiramientos estáticos, que, bueno, que ya la literatura nos lo dice, ¿no?, que de 30 segundos o más nos reducen parámetros de fuerza, ¿vale? Entonces, en relación a esta literatura que tenemos hoy en día, ¿cuándo aplicarías, por ejemplo, estiramientos estáticos? Porque hay gente que dice, bueno, a mí me vienen bien los estiramientos estáticos porque sabemos que psicológicamente pues también hay que atender a eso, no solo a nivel muscular y fisiológico, sino también lo psicológico. Entonces, si tuvieran que hacer estiramientos estáticos, ¿qué duración deberían de tener para la ganancia de esa movilidad, de esa flexibilidad, o como lo queramos llamar? Y ¿qué tipo de estiramiento sería más apropiado, por ejemplo, para un calentamiento? Vale. Para la ganancia de esta movilidad y flexibilidad, si queremos aplicar estáticos, porque es la decisión que hemos tomado nosotros, es decir, sin evaluar todas las opciones, hemos elegido estáticos. Vale, ¿ahora qué hacemos? Bueno, lo ideal sería que no nos interfiriera con el resto de la sesión, a no ser que alguien tenga la posibilidad de hacer una sesión únicamente de estiramientos, eso es ideal, ¿vale? Yo hago mi sesión de estiramientos, no me interfiere en el resto de entrenamientos. Bueno, en cuanto a tiempo, si luego no vamos a ejercer ninguna acción que requiera de aplicación de fuerza ni pliometría, ¿vale?, como existen todos los bailes que hemos nombrado, pues ahí sí que podemos superar los 30-45 segundos, bien, y aguantar más esas posiciones. Ahora bien, yo no soy tampoco partidario de estar manteniendo a lo mejor 2-3 minutos una posición, bien, sino de mantener, ¿vale? Si en el caso de que quiera hacer estáticos, mantengo. Igual, en función de tolerancia, como hemos dicho, no porque duela más va a ser mejor, simplemente vas a pasar lo peor, ya está. ¿Vale? Y hacer como repeticiones cortadas, ¿vale? ¿También se puede optar por el método extensivo? Se puede, pero ¿qué pasa con el método extensivo? A ver, tenemos que tener en cuenta que no solo somos músculo, tendón, hay una cosa que se llama nervio periférico. Y el nervio periférico, por ejemplo, en la flexión de cadera más extensión de rodilla, ¿vale? Sobre todo si añadimos la flexión dorsal, ahí hay una cosa que se llama el nervio ciático, ¿vale? Que, bueno, es sensible a esos estiramientos. Cuando nosotros realizamos test de neurodinamia, precisamente se realizan test de estrés que utilizan ese movimiento. Si tú estás 2 minutos en una posición bastante intensa en esos rangos, ¿vale? Y nunca has estado antes, ojo, porque si llegas mucha carga de entrene, no es lo mismo a nivel muscular que a nivel nervioso periférico. Entonces yo prefiero, ante una primera aproximación al movimiento, que sea cortado, o sea, como en series, simplemente por esto, ¿vale? A ver, sí que es verdad, ¿no?, que aunque la literatura te dice que el estiramiento estático a corto plazo, es decir, lo hago y hago un trabajo posterior, sí que te reduce, sí que es verdad que, por otra parte, a largo plazo sí que se ha visto mejoras, no solo en el rango de movimiento, sino también en la fuerza. Es decir, que son herramientas porque
eres por esto de las líneas que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que parecen que son dos líneas diferentes y que chocan, ¿no? Estiramientos estáticos sí, estiramientos estáticos no, ¿no? Y todo depende, ¿no? Como tú decías, de los días y donde los pongamos. Yo sí que, conociendo bastantes bailarines de diferentes disciplinas, ¿no? Veo también que en los entrenamientos, bueno, en los calentamientos hacia un entrenamiento o en los calentamientos incluso hacia una competición, ¿vale? Muchas veces es como que hacen estiramientos estáticos prolongados, que ya sabemos lo que nos dice la literatura, y veo también mucho estiramiento o movimiento balístico. ¿Vale? Es decir, necesito amplitud de hombro, pues empiezo, ¿sabes?, a mover, a extender demasiado, incluso en piernas también, ¿vale? Incluso he visto para el baile deportivo que si a chicos sobre todo, hacer algún estiramiento estático muy prolongado cuando a lo mejor tiene una acción que pueda abrir un poco más la pierna, pero es que encima no es una acción que vaya a estar mucho rato con esa pierna levantada. Lo digo con un lenguaje un poco más coloquial para que me entienda todo el mundo. Entonces, ¿qué les propondrías exactamente? Es decir, concretamente, tú desde tu visión, desde tu profesión y desde tu práctica en artes marciales, que requieren también de este rango de movimiento, ¿qué les propondrías en un calentamiento que hicieran? Para una competición. Para una competición. Vale, lo primero es que para una competición tú ya tienes que ir con el rango de movimiento ganado. Es decir, si tú tienes que estar estirando 20 minutos antes de una competición, lo primero es que te falta preparación. Entonces, lo primero es asumirlo, ¿vale? El calentamiento tiene que ser una preparación breve para tú salir lo más activado posible. Que sí, que podemos utilizar cualquier técnica para tener ese efecto agudo, la mejora del rango, por supuesto, y le vamos a aplicar. Pero no es el momento de aplicar metodologías para ganar movimiento a largo plazo. Es el momento de una forma muy breve y concisa prepararnos para la práctica posterior. Como hemos dicho antes, todas las modalidades de baile demandan de aplicación de fuerza, ¿vale? Porque no es una competición de estiramiento estático, es una competición de baile. Entonces, no podemos estar aplicando, por ejemplo, estáticos mantenidos de más de 30 segundos si luego sabemos que va a haber una disminución en la aplicación de fuerza. Bien, esto no tiene sentido, juega en nuestra contra. Ahora bien, que a alguien le encantan y les relaja los estiramientos estáticos, yo esto he hablado muchas veces con un amigo mío, Anselmo, de mi club, porque teníamos siempre la misma pregunta. Teníamos gente que teníamos que competía, me decía, Joaquín, es que yo me mentalizo antes del combate, antes de la competición, estirando estático. Pues tienes que estirar estático, sí o sí. O sea, yo no voy a interferir en eso, lo que decías tú. Me prima mucho más que tú estés centrado al posible reducción de rendimiento. Entonces, primero haríamos los estáticos, ¿vale? Si puede ser de 30 segundos o menos de 30 segundos, posteriormente meteremos los dinámicos y acabar con una serie de activación, que puede ser la práctica del propio baile, para generar esa potenciación post-activación y que disminuya el efecto de la bajada de rendimiento del estático, ¿vale? ¿Qué pasa? Que mucha gente, pues lo he dicho, es que antes de salir me concentro haciendo estáticos. No es lo mejor, en el momento de la competición yo no lo cambio, eso coges aparte al deportista, hablas con él, intentas llegar a un consenso. Que no, pues bueno, al menos que antes de salir de un par de saltos. Claro, es que ¿vale? además la gente tiene la idea de, por ejemplo, en los gimnastas, ¿no? Es que los gimnastas, ¿no?, que requieren de grandes rangos de movimiento, se quedan un montón de rato estirando y luego tienen fuerza para hacer ciertas piruetas y demás. Entonces, claro, a veces luchamos contra lo que vemos con la ciencia, la aplicabilidad, lo que uno siente a nivel más psicológico, ¿no? A veces es complicado, ¿no? No sé, es un poco de debate. Es complejo. Decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que ese deportista que es gimnasta pues sí que lo haga y tenga fuerza para realizarlo? Porque al final, si él, gracias a ese estiramiento que él lo asocia al estar concentrado y relajado, es que va a rendir mucho más si lo realiza. Va a rendir mucho más. Yo ese debate lo tengo muy claro. Y yo siempre que le hablaba con él, porque vemos gente, competidores espectaculares, que estaban haciendo 2-3 minutos de estiramiento estático antes de salir. Y iban como balas. Y dice, que a nivel fisiológico no sea lo mejor, no significa que a nivel de la persona sí pueda serlo. Claro. Y hemos hablado del calentamiento en un entrenamiento, una competición. Luego nos surge la duda de cuál sería la mejor estrategia o para una vez que he entrenado o una vez que he competido, ¿qué haría? Porque muchos lo que hacen es, muchos se van a su casa directamente, estoy hablando de una competición, bueno, y entrenamientos también. Termino, me cambio y me voy.
Y otros sí que una vez que acaban, tanto en competición como en entrenamiento, se tiran al suelo y hacen estiramientos estáticos después de haber metido bastante sobrecarga al cuerpo. ¿Tú qué aconsejas? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Vale, pues yo te comento, yo he pasado de ser una persona que estiraba 3 veces al día, tuviera entrenamiento o no, ¿vale? O sea, muy radical del estiramiento estático, de ir antes para estirar 15 minutos antes, a actualmente no pautarlo a casi que nadie, excepto que porque le guste. Vuelta a la calma, ¿el estiramiento estático nos va a ayudar a, por ejemplo, una mejora de la recuperación? No. ¿Nos va a ayudar a prevenir lesiones? Rotundamente no. Ahora bien, tú te notas relajado, vas a aplicar un estiramiento estático de poquita intensidad, lejos de la tolerancia que hemos hablado, dolorosa, y simplemente te apetece tener un ratito de paz, estar hablando con tu club, con tu gente, pues hazlo. Pero hazlo más porque te apetezca o por tener ese rato, ¿no? De, bueno, comentamos la competición y me apetece, tengo la manía, el mantra y lo realizo. Pero lo que he dicho antes, al final, no podemos pedirle a una técnica cosas que no nos da. ¿Vale? Entonces tenemos que pedirle lo que nos puede dar y lo que no, pues bueno, tenerlo en cuenta. Porque si yo quiero mejorar la recuperación, yo lo que hago es comer y dormir. Punto. Y estar relajado. Claro. Pero ahora me dice, no, es que salgo muy estresado de la competición, me tengo que acostar dentro de poco y el estiramiento me relaja. Estira. Te vas relajado, duermes, que es lo que te va a recuperar, y eso es mejor. Y dices, es que si no estiro, no soy yo. Pues tienes que estirar. ¿Que no tienes ese problema? Como me pasa a mí, pues no estiras. Y no pasa nada, pero duerme. Que eso es lo que te va a recuperar realmente. Muy bien. Bueno, ya te comenté un poquito, bueno, y ya hemos hablado muchas veces tú y yo, acerca de las diferentes especialidades que tiene el baile deportivo, ¿vale? ¿Qué diferencias, por ejemplo, encuentras o cómo podríamos aplicar todo lo que estás comentando, ¿vale? De una manera mucho más práctica? ¿Qué les aconsejarías, por ejemplo, a deportistas de breaking? ¿Vale? Que además sabemos que tienen ahí el horizonte 2024, ¿no? De París 2024. Entonces, ¿qué les podríamos proponer de una manera más práctica? ¿Qué les dirías? Sobre todo miembros superiores quizá, o bueno, de todo, miembros superiores e inferiores. Sí, inferiores también, porque al realizar ciertas técnicas tienen que mantener, por ejemplo, en abducción o flexión, y que yo sepa, en esas técnicas no hay alguien sujetándoles las piernas. Es decir, que son las fuerzas internas que están provocando ellos las que las mantienen mientras están restando las fuerzas que hay de los propios giros que realizan y tal. Por lo cual, si realmente quieren mejorar en gestos con amplitudes amplias, ellos tienen que realizar bastante trabajo de movilidad activa. Que no quita que lo que hemos dicho, que puedan realizar movilidad o flexibilidad pasiva. Bien, pero el principal cambio, porque tú ves a esta gente entrenar y entrena en su deporte muy bien, pero el estirar es como una religión, ¿vale? Y esto es así. Entonces, un pequeño cambio que puede generar grandes beneficios es que empiezan a incorporar más el trabajo de estiramiento activo, ¿vale? Y que no se obsesionen tanto con, no, es que si no hago primero el pasivo, el activo, esto no tiene por qué ser así, ¿vale? Y sobre todo que en esas posiciones tan extremas que trabajan, ¿vale? Cuando ya están en tanta apertura o tienen tanta flexión de hombro, tanta extensión, no simplemente es realizar el típico actividad de movilidad, de llego hasta aquí y vuelvo, no. Cercano a esos rangos finales, ahí tú tienes que ser muy fuerte. Porque si a ti te falla la fuerza ahí, ¿vale? Es muy difícil que puedas controlar todas las fuerzas que hay luego en una técnica. Entonces, no solo trabajes el llegar hasta ahí, sino trabaja el ser fuerte en esos puntos finales. ¿Bien? Porque tú sí que vas a tener elementos que te van a poder desestabilizar. Y no es lo mismo llegar aquí, que me toquen el brazo y se vaya, que llegar aquí, que me toquen el brazo. Obviamente no les va a tocar nadie, pero por la misma inercia que tienen, llegan plaf. Eso puede ser diferencia entre, bueno, fallar una coreografía o no. Respecto a la especialidad estándar, ¿vale? No sé si la tienes ahora en la cabeza, porque no sois, los que estoy entrevistando no sois gente de baile deportivo, sino que lo que hacéis es aplicarlo. No sé si lo tienes ahora en tu cabeza. No sé cuál es la estándar. Las que van cogidos, que algunas veces pongo fotos.
Ah, vale. ¿Lo tienes? Sí. Sí, lo Las tengo. mujeres tienen esa hiperextensión hacia detrás, mantenida, eso sí que está mantenida, con el cuello que hace pues movimientos que nosotros, ¿no? Con nuestra terminología diríamos que es un poco antinatural por los movimientos que generan, con la fuerza que lo generan, con la antirrotación que generan, etcétera. ¿Qué les podrías proponer, sobre todo a las chicas, por ese movimiento, sobre todo para prevenir un poco el tema de dolores y lesiones, ¿no? Tanto a corto plazo los dolores como lesiones a largo plazo? Vale, en estos movimientos tan amplios que tú me comentas es lo que se ha reportado que muchos bailarines presentan pues bueno, hipermovilidad. Bien, y esta hipermovilidad puede dar lugar a una inestabilidad articular. Bien, básicamente porque no tienen un control neuromuscular en esos ángulos. Bien, al no tener ese control neuromuscular, cuando tenga que mandar alguna señal para que estabilice, es que no va a poder, ¿vale? Entonces, puede sonar un poco recurrente, pero me gusta ser recurrente con lo que es importante, porque cercano ahí es más importante que nunca que trabajen de forma con cabeza un poco la fuerza. No pensemos en el tradicional entrenamiento de fuerza, simplemente que cercanos a esas posiciones al menos tengan cierto control isométrico, muy controlado, ya es un avance. Ya es un avance. Esto quizá, lo que estás comentando, pasaría más en categorías quizá un poco inferiores, en los que a lo mejor a nivel técnico no lo tienen tan controlado y entonces tiran de otras partes, pero en parejas o en este caso estoy hablando de chicas, en bailarinas, que tienen un nivel más elevado, que ese control sí que lo tienen, porque si no, no podrían con la gestualidad. Sí que es verdad que solo por el movimiento de la propia especialidad ya va a conllevar a que existan esos dolores, porque es que la posición es bastante, pues eso, antinatural, ¿no? Porque vemos como al final, pues todo lo que es la parte de todas va hacia adelante, hay una pequeña anteversión de pelvis, encima le sumamos el tacón, entonces todo eso va influyendo y sí que a mí, aunque el rendimiento me parezca que es importante, si yo prevengo esos dolores y lesiones, al final también estoy influyendo en que haya un mejor rendimiento a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí me faltaría un poco para esa gente de más categoría, ¿no? Pues alguna herramienta o que pudieran ellos utilizar o que pudieran buscar al menos ayuda en alguna persona. Sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que las posiciones que hablas no va a ser lo mismo recuperarse un entrene que demande de mucha posición extrema, porque la posición extrema de por sí a ellos, como están adaptados, no les va a causar dolor o problemas. El problema viene cuando no nos podemos recuperar, porque no es lo mismo recuperarte de un trabajo exigente, pero en rangos que tienes más control, a un rango extremo. Ahí necesitas más tiempo de recuperación. Problema que muchas veces no se tiene, ¿vale? Ese tiempo y hay que bailar y esto es el deporte. ¿Vale? Pero en sí el gesto no tiene por qué ser problemático, pero sabiendo el contexto que estamos, posiblemente llegue a serlo, ¿vale? Por la poca tiempo de recuperación. Entonces, una de las formas que se puede más sencillas de implementar esto, aunque parezca muy simple, pero bueno, a veces las cosas simples son las que mejor funcionan y yo no me voy a cansar de decirlo. Cuando hacemos un entrene que sabemos que exige mucho de estas posiciones extremas, ese día tienes que dormir como un bebé. Eso es lo primero. Porque el tejido se recupera cuando dormimos y comemos. Eso es lo primero. Y eso, que parece tan simple, es lo que más nos saltamos. Y nos gusta buscar que si me paso el rulo, la pistola, pero duermo 5 horas. No. Duerme 8 horas y luego ya te pasarás el rulo. Y luego en pretemporada, cuando sí que nosotros a lo mejor podemos, digamos, gestionar mejor esa capacidad de recuperación, incidir ahí nosotros y hacer ese trabajo que hemos hablado de vamos a aproximarnos, no hace falta al rango total, pero ahí empezar a hacer un trabajo isométrico, ¿vale? Que vaya cogiendo capacidad y control. Y es una de las formas, sobre todo en pretemporada, porque, bueno, yo las veces que he hablado contigo me has comentado, no paran. Entonces ahí es difícil aplicar algo y que realmente produzca una adaptación positiva en vez de negativa. Esto sería otra entrevista, ¿no? Cómo planificar una temporada y controlar las cargas, que parece que en deportes no colectivos, pues, o mayoritarios, pues sí que esto se tiene en cuenta, ¿no? Cuando mido, cuando tengo mis objetivos, si los he cumplido, si no los he cumplido, cuando tengo entrenamiento de carga,
qué tipo de carga es, ¿no? El volumen, tal. Hay en deportes que sí que se tienen y en otros que parece que aún no ha llegado, ¿no? No digas, Y entonces en esto, pues no, luchamos un poquito, pero esto da para una charla me ha cortado. bien larga, bien larga. Nada, Joaquín, una pregunta más. ¿Qué le dirías, porque hemos estado hablando, ¿no?, cara a los bailarines, a los deportistas, qué consejos les dirías a los entrenadores de baile, que en su gran mayoría son especialistas en la disciplina, ¿vale?, pero no vienen de ciencias de la actividad física y el deporte, ¿vale?, son propios de la propia especialidad? ¿Qué les podrías decir, qué les podrías aconsejar o dónde podrían encontrar mayor información si desean, pues, seguir en el campo en el que tú nos estás hablando? Vale, a ver, lo primero que comentaría a estas personas es que intenten relacionarse con otros entrenadores que traten a lo mejor aspectos de la preparación física que ellos tratan, pero con puntos de vista diferentes. ¿Vale? Eso es muy importante. Dejar de reafirmarnos y empezar a abrir miras y decir, oye, ¿por qué este dice esto? No significa que vaya a darlo por válido, pero vamos a ver qué sucede aquí. Y intentar rodearte de gente que, aunque tú no tengas la posibilidad de estar formándote continuamente, porque realmente tu trabajo es estar en el campo y no tanto a nivel, digamos, de investigación, estar cerca de esa gente, ¿vale? Porque no es todo experiencia ni es todo investigación, sino es las dos, y de eso se nutre. Y por eso no nos tenemos que cerrar a que si yo he hecho algo siempre, o si a mí me lo han explicado siempre, me ha ido bien, no haya algo que pueda facilitarme el camino, porque al final la investigación y la ciencia está para facilitarnos el camino y resolver los problemas que tenemos en el campo de batalla, que digo yo. Sí, Entonces, que además no todo sirve para todos, ¿no? No la misma medicina sirve para curar lo mismo en todo el mundo, ni la misma dosis, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, precisamente ha salido una revisión hace muy poquito que habla de los efectos del entrenamiento de fuerza versus estiramientos estáticos en la ganancia de flexibilidad. Y arrasaba que el entrenamiento de fuerza no el convencional, obviamente, tenía las más mejoras, tanto en rango pasivo como activo, que el estiramiento estático. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues, oye, no significa que siempre hay que hacer entrenamiento de fuerza, que aquí sobre todo pues, nos beneficiaremos de un ejercicio excéntrico, ¿vale? En todo el rango de movimiento de la parte antagonista, ¿vale? Sobre todo controlando el final de rango, y luego pues en la parte concéntrica también tendría que ganar. Porque precisamente una cosa que hemos obviado casi todo el mundo, yo me incluyo, y en mucho tiempo, digo para todos los entrenadores, es que no es todo, tiene que tolerar más el estiramiento. Es que muchas veces es una falta de fuerza, y ya está. Y ya está, es que haces unas pocas sesiones, en unas cuantas semanas, y hay un cambio brutal. Pero brutal es brutal. Y además que esos cambios perduran en el tiempo más que en el estático. Porque el estático principalmente lo que realiza son cambios sensoriales, ¿vale? De, yo tolero más el estiramiento, pero no hay una adaptación. O sea, realmente tú cuando estiras un músculo y ya llegas más, no es que el músculo sea más flexible, no. Es que el sistema nervioso te está permitiendo llegar más. Cuando tú haces un estiramiento excéntrico, te permite llegar más y hay un cambio, sí, estructural. Claro, no nos dejemos llevar por el efecto agudo de ahora, sino por, vale, vamos aquí, ¿qué va a pasar? ¿Mañana voy a tener esta capacidad o no? Y esto yo me he planteado muchas veces porque, decía, es lo que decías, ¿no? Es que el estático también mejora el activo. Y yo te digo, ya, ¿es el estático el que mejora luego el activo o es que tú realizas estiramientos estáticos y luego en tu baile tienes acciones activas que trabajas en esos ángulos y por eso mejoras? ¿Cómo me puedes decir que es por una cosa y no por la otra? No se puede. Pero hemos visto que el activo mejora más que el estático. Y es algo que me pregunté y dije, ostras. Y esa perspectiva me gustaría como lanzarla. Porque si algo nos falta es tiempo. Entonces habrá que aprovecharlo. Sí, y hacer además, cosas dime. que nos faciliten. No, eso, que nos faciliten, simplemente. Sí, además, respecto a esto último que estábamos hablando de los entrenadores, creo que es fundamental, ¿no?, la transferencia de conocimiento. Porque pues hay a veces, ¿no?, lo que estamos haciendo ahora, que sois especialistas en ciertos campos o habéis leído más en ciertos campos y podéis dar luz, ¿no?, a otras disciplinas aunque no estéis dentro. Y
poder hablar tanto con profesionales de ciencias del deporte o psicólogos, nutricionistas, incluso de diferentes escuelas de entendimiento de esto, pues también al final te hacen tener tu propia metodología, porque al final no tenemos que ir a parar a lo que nos han contado, sino al final escuchar a todo el mundo de ideas contrarias y al final crear tu propio método en base a tu experiencia y al final a lo que lees de ciencia, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que creo que esta parte nos falta, ¿no? El hablar, el dialogar entre los propios entrenadores, tanto de ciencias del deporte como entrenadores propios de las especialidades de danza. Creo que sería brutal para aún crecer más dentro del deporte. Y hay una frase que siempre digo, siempre digo, y es que no sé si se la he robado a alguien, ¿sabes? Pero me gusta mucho porque es la de las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Porque a veces nos hacemos haters, ¿no? de cualquier recurso material, de cualquier metodología o método de trabajo y a los 3 años es ¡boom! La ciencia ha cambiado o lo que antes era súper bueno ahora es súper malo, o sea, no hay un término medio. Entonces, cuidado a la hora de reafirmar cosas porque dentro de unos años no nos pueden decir, ojo, que tú decías esto y mira la ciencia ahora, ¿no? Entonces, todo hay que cogerlo e ir reciclándose, ¿no? Cada día. Sí, y además sin entrar, que si tú has hecho algo y lo has llevado haciendo mucho tiempo, es que no hay que tomárselo como un ataque a la persona. Si alguien te dice, oye, esto ahora mismo se ha visto que no es lo mejor. Yo llevo toda la vida entrenando estáticos y yo, pues bueno, a lo mejor porque me lo sé tomar mejor o peor, pero a mí no cuando ya empecé a explicar, me lo empezaron a explicar, empecé a integrarlo, oye, pues voy a probar. Bueno, pues en vez de estar martirizándome, ostras, está equivocado, tal, yo no puedo estar equivocado, simplemente coge lo mejor que te puede dar alguien y aprovéchalo para ti. No tomarlo a lo personal, porque al final, tanto si haces una cosa como la otra, los dos tenéis un objetivo, que es mejorar al deportista. Entonces, no personalizar las críticas, ni tampoco señalar, no, tú has hecho esto y luego has hecho lo otro. Eso creo que es una barrera importante entre entrenadores. Y me parece que nos estamos perdiendo pues muchas cosas. Igual que a mí, por ejemplo, me sería súper interesante una persona que ha entrenado a bailarines toda la vida, hablar con él, aunque no tenga ninguna experiencia científica. Me da igual. Yo quiero saber qué ha hecho, qué no ha hecho y seguro que saca algo positivo. Ellos también sacarían algo positivo pues de gente, por ejemplo, que investiga como tú o como muchos más compañeros. Y no tanto poner las barreras de los científicos sin experiencia o los experimentados sin ciencia. No, me parece un poco innecesario. Ciencia y experiencia, ¿no? Al final. Pues nada, Joaquín, no sé si nos ha quedado algún tema o alguna cosilla más. No sé si quieres decir algo más. No, por mi parte yo creo que está bien. Al final hemos tocado un poco todo. Sobre todo lo que quiero que quede claro es que esa visión, ¿no? De que no es solo en estas disciplinas tener ese rango de movimiento, tanto pasivo como activo, sino qué podemos hacer en esos rangos de movimiento. Y en eso es el trabajo de fuerza es fundamental. Y más en estas disciplinas, no como tradicionalmente se entiende, que es lo que le choca un poco a la gente, como que trabajo de fuerza. Sí, trabajo de fuerza, porque fuerza es todo. Sí. ¿Vale? Es todo, básicamente. Entonces, un poco creo que aproximarnos a ese concepto puede ser un paso importante. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por participar en este espacio y nada, esperemos que nos volvamos a ver en otro momento hablando de más temas. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Chao. Hasta ahora.